23 o Canal 99 en el cable, que nos permite llegar hasta sus hogares y que usted nos pueda ver. Qué bien que están con nosotros. Más adelante estaremos hablando sobre un informe que presentó el pasado 30 de julio el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Este es un informe que se titula Impunidad de las violaciones a los derechos civiles y políticos en Nicaragua en el contexto del debilitamiento institucional 2007-2013. ¿Sabe usted cuántas personas murieron durante ese periodo? 79. La mayoría de estos casos, las muertes o las investigaciones siguen sin esclarecerse y por tanto están en impunidad. Pero además de eso hay una gran cantidad de casos que no llegaron hasta la muerte, pero que sí fueron amenazas, sí fueron intentos de matar a personas y cuyas investigaciones todavía se siguen esperando sus resultados. Más adelante, el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Mauro Ampie, estará con nosotros para profundizar sobre este estudio que está a disponibilidad de quien lo quiera tener, ¿verdad? Porque es un asunto que trata de hacer conciencia en la sociedad y en las instituciones del Estado que la impunidad no puede ser algo que se vaya institucionalizando en Nicaragua, y por tanto es importante que nosotros lo pongamos en el debate público, lo toquemos, lo abordemos, escuchemos sus opiniones. Ya sabe que usted puede participar en Café con Voz a través del teléfono acá en el estudio, así que lo invitamos a que no se despegue, porque todo esto y mucho más acá en Café con Voz. Voz saludable. Buenos días, Luis, buenos días a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan acá en Café con Voz. Ahorrar es una excelente forma de contar con un dinero extra en caso de emergencias o simplemente para tener un respaldo monetario. Es por eso que acá en Voz Saludable te daré 5 técnicas que te pueden ayudar a terminar con tu problema de no poder ahorrar dinero. No uses dinero en 3 días. Para que te dure más la quincena, no debes mover tu dinero por 3 días, pues estarás moviendo la fecha de la quincena para que la primera dure 18 días y la segunda 15. En la segunda debería sobrarte algo de dinero y así poderlo ahorrar. Guarda diariamente. Puedes guardar todos los días una cantidad determinada. No tiene que ser mucho, solo tienes que fijarte una meta que no dificulte tus actividades diarias. Transferir dinero. Cada vez que recibas tu sueldo, en lugar de guardar algo de dinero bajo el colchón, ahórralo en una cuenta bancaria. Guarda el cambio. Cada vez que hagas compras, guarda el cambio en un lugar determinado. De esta forma no te gastarás todo lo que tienes. Castigate y castigalos. Cuando las mamás quieren corregir a sus hijos y saben que el dinero es un factor de peso, les quitan una cantidad de su domingo. Haz lo mismo con tu propio dinero y te darás cuenta cómo lograrás ahorrar. Y estos fueron los tips saludables para Voz Saludable. Voz Saludable. En contexto. Nivel de noticias de qué está hablando el país. Ayer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe emitió un comunicado en el que afirma que la región latinoamericana va a estar creciendo 2.2% este año, muy por debajo de las previsiones que se habían hecho al inicio del periodo. Lo destacable acá es que tanto Panamá como Nicaragua son los países de toda la región que van a presentar mejores números. Según la CEPAL, en el caso de Panamá va a crecer 6.7% su economía. Y en el caso de Nicaragua estaríamos hablando de un 5%. Según el informe, la buena cartera de la banca en Nicaragua, el buen comercio al exterior y el incremento de las remesas en unos 55 millones de dólares hasta abril del año pasado eran los indicadores que determinaban que Nicaragua crecería en un 5%. Le preguntaban ayer al economista Néstor Avendaño por qué la CEPAL dice que Nicaragua va a crecer un 5% y por qué el Banco Central cree que un 4%, y respondía el economista que el informe de la CEPAL estaba cortado hasta abril, o mejor dicho, que los representantes de la CEPAL habían obtenido informe hasta abril y que la última parte de este periodo no había sido tomado en cuenta. En abril se dieron los terremotos. Hasta en abril se conoció realmente cuál iba a ser el impacto de la sequía
que a propósito de eso, pues vamos a hablar de esto también en unos minutos. Lo cierto es que, aún con todo, Nicaragua se presenta como un país que va a crecer económicamente y va a destacar en relación al resto de América Latina junto a Panamá. Y hablando de la sequía, la vocera del gobierno, Rosario Murillo, indicaba ayer que es la peor sequía que ha tenido Nicaragua luego de la que se registró en 1976. Indicó la vocera del gobierno que va a haber una reunión hoy entre el Banco Central de Nicaragua, el representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería y los representantes del sector agrícola, porque la sequía va a tener consecuencias bastante altas. El fin de semana que tuve la oportunidad de andar por el lado de Rivas, pasé por varios sitios donde antes había ríos, y es increíble que no hay una sola gota de agua. Entonces uno cree que el impacto que esto está teniendo a nivel de producción, ¿verdad?, a nivel de la vida de los animales y por tanto más adelante de la vida de los seres humanos, va a ser muy grande. Y ayer les mostrábamos acá un mapa que demostraba cómo en toda la región centroamericana la sequía está causando gran efecto, pero se ha acentuado más en Nicaragua, Honduras y en El Salvador, ¿verdad?, una parte en Costa Rica también. Pero lo cierto es que hoy se van a reunir con los sectores de producción y vamos a ver qué medidas anuncian paliativas al margen de los $3 millones que se desembolsaron para el sector ganadero hace unas semanas para hacer frente al tema de la alimentación y la bebida de agua de los animales en el campo. Por otro lado, ayer se conoció que a través de la Radio Vaticana que el padre Miguel de Escoto, antes de morir, va a poder oficiar otras misas. La suspensión ad divinis que tenía de Escoto por aceptar ser parte del gobierno sandinista en los años 80 y que fue impuesta por el Papa Juan Pablo II, fue retirada por el Papa Francisco, que recibió una carta de parte de Escoto que le decía que antes de morir él tenía el deseo de volver a oficiar una misa. Al conocer la noticia, de Escoto dijo ayer que le había compartido al cardenal Miguel Obando que si esto se daba, la primera misa que oficiara lo quería tener al lado como participante, ¿verdad?, de esa Eucaristía. Lo cierto es que esto podría provocar algún tipo de preguntas alrededor de entonces qué está haciendo las críticas que se han hecho en contra del cardenal Miguel Obando, el cardenal emérito, si son buenas o son malas, porque si él forma parte de una estructura del gobierno, porque es presidente de la Comisión de Reconciliación y Paz, pues entonces se vendrían al suelo, porque el Papa Francisco está prácticamente indicando que aquella sanción contra Miguel de Escoto no tenía razón de ser o simplemente tuvo un poco de piedad por el padre y dijo, bueno, pues vamos a permitirle que antes de que fallezca tenga su deseo cumplido. Lo otro es que ayer se inició el juicio contra las 4 personas que están detenidas en el caso de la masacre del 19 de julio. Se inició el juicio, pero se programó ya el juicio oral, se inició se hizo la audiencia inicial, pero el juicio oral y público comienza hasta el 23 de septiembre. Aquí el punto sigue siendo los testigos. Primero, los tirapiedras fueron identificados por el olfato de los perros, ¿verdad? Y ahora aparece un testigo anónimo que no quieren presentar, que es el que dice que escuchó, ¿verdad? Que es el que dice que un campesino le contó que escuchó hablar a los hombres sobre la matanza y la masacre que iban a hacer. ¿Esto provoca más dudas? Por supuesto que sí. Y está siendo cuestionado por los organismos de derechos humanos y por las defensas, ¿verdad? Porque el juicio está lleno de debilidades, según han dicho exprocuradores y conocedores de la ley. Lo cierto es que nosotros creemos que en la medida que se meten estos elementos extraños, como este testigo anónimo, pues lógicamente las dudas se acrecentan. Y por otro lado, ayer se anunció que Estados Unidos aprobó el waiver a Nicaragua, el waiver que corresponde al año que se va a extender desde julio de 2014 hasta julio de 2015. Un comunicado de la Embajada Americana emitido ayer indicó que hasta julio de 2013, o mejor dicho, de julio de 2013 a julio de 2014, se resolvieron 52 casos que pertenecían a 28 ciudadanos y que a pesar de los avances registrados aún existen 154 reclamos de propiedades de ciudadanos norteamericanos
pendientes de resolución. El waiver es una dispensa que le bloquea la posibilidad a Estados Unidos de vetar los préstamos que pueden otorgarse a países donde sus ciudadanos han sido afectados con confiscaciones o han sido afectados con expropiaciones. Lo cierto es que Nicaragua ha venido respondiendo con satisfacción en cada uno de los gobiernos, y hay que reconocer que en el gobierno del presidente Ortega también se ha hecho, y a veces un poco más ligero que en los otros, y también que se respetó la decisión del presidente Enrique Bolaños de parar la lista de lo que llamó en algún momento Antonio Lacayo los gringos caitudos, ¿verdad? Porque de repente aparecían uno que otro reclamando más propiedades y más propiedades y más propiedades, y nunca terminaban de pagarle. Y ahora pues ya estamos a solo 154 reclamos de superar esta situación del waiver, ¿verdad? Porque es dinero que estamos desembolsando, pero a cambio de eso también recibimos de alguna manera fondos de parte de Estados Unidos y de parte de organismos a los que Estados Unidos no puede decirles: yo veto esta transferencia porque en este país a mis ciudadanos no se les respeta su derecho a indemnización. Tenemos una llamada telefónica. Aló. Buenos días, don Luis. Buenos días, don Alfonso. Adelante, don Alfonso. Buenos días, Luis. Hombre, todos los años por este tiempo, desde el 1990, se habla aquí de un fantasma que se llama waiver. Algunas personas no saben exactamente lo que es. Vos lo definiste correctamente. Es una puerta que se abre para que Nicaragua, el Estado de Nicaragua, tenga acceso a programas de desarrollo, que esto, que lo otro. Pero se da el fenómeno que son procesiones previo a la aprobación, que siempre en los primeros días de agosto o en los últimos de julio, hacia la embajada americana, de malos nicaragüenses que llegan a empujar para que esta dispensa no se dé. Y queremos aclarar cosas, ¿verdad? Número uno, el waiver no es una cosa, no es un barco que nos mandan de regalo, no es un premio Nobel. El waiver es un chantaje, un mecanismo del Departamento de Estado para que el Estado de Nicaragua siga pagando indemnizaciones, en algunos casos con mucha justicia, pero en la mayoría de los casos, don Luis, injustamente. ¿Por qué injustamente? Porque se está pagando indemnizaciones por propiedades que estaban perdidas vía préstamo del Banco Nacional de Desarrollo, vía Infonal, que estaban hipotecadas 5, 6, 8 veces sus valores, porque el Banco Nacional, yo no sé si usted sabe, no sé qué edad tenía, fue un banco de desarrollo que se usó en términos políticos por el gobierno de Anastasio Somoza, y el Infonal era lo mismo, pues. Entonces, frente a eso, se inventó pues que había que pagar todo. ¿Ok? ¿Quién lo inventó? El superministro don Antonio Lacayo, en el gobierno de la señora Chamorro, que creo que poca incidencia, para ser honrado, tuvo la señora. Pero aquí siempre se dice, cuando hay gente haciendo anarquía, dice merienda de negro, pero aquí no fue de negro, aquí fue una merienda de blanco, de cuello blanco, que lo voy a definir rapidito, porque no tenemos tiempo. Hombre, cobraron indemnizaciones y además fueron a reclamar las propiedades. No, hombre, eso no es así. En esa intendencia de la propiedad, Luis, ahí se hicieron chanchadales. En Cornap, 500 propiedades pasaron de mano, así como Pinolillo. Lo mismo que en Conazúcar, que se hicieron barbaridades. Algún día, les pido a Dios que esa verdad salga a flote, que salgan las listas de cómo se manejó eso de las indemnizaciones, y se va a dar cuenta que por eso estamos pobres. Una de las razones, porque eso fue el robo gigantesco que se dio desde los años 90, y debemos decirlo, ¿verdad?
también la piñata sandinista, estamos pagándola, porque tenemos que ser imparciales, tenemos que decir la verdad. Esa piñata sandinista devastó al país, pero la de la CORNAV y la de las licitaciones de esos bonos nos tiene como estamos. Gracias, Luis, y la verdad, como dice tu rotulito ahí, sin tapujos, yo lo estoy diciendo para que en Nicaragua sepa que ese waiver no es ningún regalo, que es simplemente un mecanismo de chantaje de parte del Departamento de Estado para el Estado nicaragüense, que nos tiene jodidos como estamos. Gracias, don Alfonso. Mecanismo de chantaje que nosotros le entregamos a los Estados Unidos, si usted tuviese la razón, al cometer los errores que se cometieron en los años 80 de las confiscaciones, porque después vino el que estaba afuera a pedir su propiedad, y además de eso a pedir reales, y a pedir y a pedir, y a que le pagaran, y a que le repagaran, y hasta que le recontrapagaran su propiedad, ¿verdad? Son errores cometidos en el pasado que seguimos pagándolo. Ojalá y no se repitan. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, el director ejecutivo del CENIT, Mauro Ampieno, habla del último informe sobre impunidad en Nicaragua. Disfruta de Café con Voz. Banpro sí te premia. 70 ganadores de televisores LED y teatro en casa. Vive la pasión del mundial. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito Premia Banpro, acumula una acción para participar en la rifa. Y doble acción al pagar tus servicios por Telepagos Banpro 1-800-1530. Usa tu tarjeta y gana. Premia. La tarjeta de Banpro sí te premia. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Si tu novio, pareja o esposo te engaña, te miente, te cela, te controla, cuidado, la violencia está presente. Si destruye tus artículos personales, te empuja, te golpea y te manosea, reacciona, denúncialo y pedí ayuda. Si te abusa sexualmente, te viola y te amenaza de muerte, aléjate. Tu vida está en peligro. La violencia hacia la mujer es un delito. Ley 779. Un mensaje del movimiento María Elena Cuadra. El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. Sí, indiscutiblemente estaremos acá. En el 23, el mañanero. Disfruta de Café con Voz. Sin tapujos. Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes. Gracias por estar en sintonía nuestra a través del canal de Noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de la red de radios. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de estos medios y disfrutar de este saborcito del café. Hoy les anunciaba que vamos a hablar sobre un informe que presentó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos el pasado 30 de julio.
Se llama Impunidad de las violaciones a los derechos humanos, derechos civiles y políticos en Nicaragua 2007 y 2013. Hay un punto que me llamó la atención grandemente de este informe, que es que 79 personas murieron en estos años, entre estos años. La mayoría de ellos en situaciones en las que estuvo involucrado la policía y el ejército. Y estos casos actualmente siguen en la impunidad, unos por falta de diligencia, otros por falta de voluntad, ¿verdad? Y otros porque evidentemente no conviene de ninguna forma que se conozca la verdad de lo que ocurrió. Mauro Ampie, director ejecutivo del CENIT, está con nosotros. Bienvenido a Café con Vos nuevamente. Mauro, te invité porque me llamó la atención el título, y además de eso sabía muy bien que el contenido iba a ser muy fuerte, como lo estuve leyendo, y este dato es interesantísimo. 79 muertes de las que se conoce muy poco, o a veces nada, ¿verdad? Más que murieron, algunos dispararon y los autores no están, no sabemos qué se hicieron, ni queremos saber qué se hicieron. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Efectivamente, hace unos días el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presentó el informe de esta investigación, para la cual contamos con la participación del doctor Gabriel Álvarez, bajo la conducción de la doctora Vilma Núñez y mi persona. Se realizó una investigación documental a partir de todos los casos que el CENID ha conocido desde el año 2007, a partir de nuestros informes, que contienen datos, ¿verdad?, en relación con estas situaciones, con estas denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos, y también tomamos una muestra de 228 casos cuyos expedientes fueron analizados a profundidad. Efectivamente, esta información refleja que 79 personas murieron en distintas circunstancias, muchas de estas asociadas con la actuación policial y con operativos militares. Y también hay casos de negligencia médica, hay casos de personas que murieron mientras estaban bajo custodio de la Policía Nacional, por ejemplo, en las celdas policiales, o mientras estaban bajo resguardo de los centros penitenciarios, ¿verdad? Sí, quiero interrumpirte para leer puntualmente, ¿no? 2007, 5 personas muertas. 2008, 7. 2009, 3. 2010, 9. 2011, 15 muertos, 2012, 18 muertos y 2013, 22 muertos. Es decir, la cifra fue creciendo en la medida que fue avanzando el tiempo. Sí, efectivamente se observa un deterioro mayor del año 2009 para la fecha, ¿verdad? Hay muchos hechos que se han ido agregando a esta situación en la que nicaragüenses pierden la vida. Por recordarte algunos hechos, el hecho del Carrizo, el hecho de Coperna, también hechos de abuso policial o de operativos combinados del ejército y la policía, como sucedió en el caso del Encanto, por ejemplo, hace algunos años ya. Hechos más recientes, por ejemplo, como la muerte de Yahob, ¿verdad? O Pablo Negro, ¿verdad? Es decir, todos estos hechos son hechos que no fueron debidamente investigados, que no se aplicaron las sanciones correspondientes, o sanciones muy por debajo de la que establece la ley fueron aplicadas, y mucho menos, es decir, pensar en que se haya reparado a los familiares de las víctimas. Incluso hay un punto interesante en el informe que dice que el ejército, en su memoria de los años 2009, 2010, 2011, suman 55 muertos que reconocen que se han dado, pero no dicen cómo se han dado ni en qué circunstancias. Es decir, se reconoce que ha habido muertos, ¿verdad? Pero la circunstancia y el cómo, por ejemplo, la finca del Encanto, que es uno de los casos más emblemáticos en el año 2007, fue se habló de una balacera entre delincuentes y el ejército, y después se conoció que nada de eso había ocurrido. Es decir, hay casos como estos que están recogidos en el informe y que denotan que la justicia no se ha aplicado en la medida que debía de ser. Sí, según los reportes del ejército, estos hechos se dieron en el contexto de la persecución a la delincuencia, ¿verdad? Sin embargo, hay casos específicos que documentó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos durante estos años que evidencian lo contrario, ¿verdad? Evidencian que fueron casos de abuso de autoridad, que fueron casos en los que la violencia fue desproporcional, ¿verdad? Y que no fueron debidamente investigados las circunstancias ni sancionados los responsables. Todo esto configura un entorno favorable para la impunidad que se ha establecido en Nicaragua, se ha arraigado en el sistema político y jurídico. Quiero leer una
una frase que trae el informe, que me parece que es bien contundente. Dice: la impunidad en su apogeo, convertida en un verdadero cáncer que ha hecho metástasis en la sociedad nicaragüense. O sea, esto es bastante contundente y determinante. Se basa, o sea, lo que ustedes han hecho en el estudio, en el informe, ¿podemos hacer esa afirmación categórica? Sí, mira, desde el 2007 a la fecha, el CENIDE ha conocido 11.000 denuncias, para darte más o menos una cifra, 11.000 denuncias, y prácticamente 4.000 de ellas fueron contra la policía, contra autoridades policiales. Es decir, ahí ves claramente el porcentaje, por ejemplo, de comprobación es el 70%, es decir, un porcentaje elevado, ¿verdad? Alrededor de 700 contra las autoridades judiciales y 300, poco más de 300 contra el Ministerio Público. Se ve claramente que la autoridad más denunciada es la Policía Nacional, ¿verdad? Y es uno de los operadores, es decir, en esa cadena de autoridades que están obligadas a impartir justicia. Y en ese sentido, la frase, es decir, efectivamente grafica lo que está sucediendo en Nicaragua, porque la impunidad es la constante que se confirma no solo respecto de casos que podrían tener alguna connotación política, por ejemplo, la pérdida de la personería jurídica de un partido político, o la destitución de un diputado, por ejemplo, sino que también que para casos en el informe, te referías al MRS y te referías al diputado Agustín Jarquín, que están efectivamente, de distinta naturaleza, por ejemplo, casos de negligencia médica, casos que nada tiene que ver con política, que nada tienen que ver, es decir, absolutamente con política, o por ejemplo el tema de la propiedad. Por ejemplo, hay situaciones de propiedad que las propiedades fueron afectadas impunemente y no se otorgó la debida reparación, ¿verdad?, luego de ese acto, como el caso de la familia García Toruño, por ejemplo, que también está reflejado en el informe. Es decir, la impunidad ha trascendido ya estos casos que podrían tener alguna connotación política, y está arraigada en el sistema político y jurídico. Y lo que busca el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos es contribuir a crear conciencia en las autoridades y en la sociedad sobre la existencia de este problema que afecta gravemente a los derechos humanos. Vos mencionabas que la policía es la institución más señalada como, pues, violadora de los derechos humanos, pero podría decirse que la policía, por su naturaleza, ¿verdad?, y por su origen, está llamada a que haya orden y a establecer el orden, y en medio de establecimiento del orden, a veces en medio de protestas, y esto se dan los excesos, pero podría decir, bueno, la policía es represiva por su naturaleza, debe serlo así. ¿Por qué extrañarnos de que sea la institución contra la que hay más señalamiento? La policía en todos sus actos debe ser respetuosa de los derechos humanos. Es decir, esa es una obligación que está establecida en las leyes, así lo espera además, así lo establecen los tratados internacionales. Debe de aplicar la violencia proporcionalmente cuando sea indispensable. En ese sentido, efectivamente, es decir, la función policial ofrece oportunidades de roces y de que se violen los derechos, pero lo importante es que si esto ocurre, estén ahí las instituciones, los operadores judiciales, ¿verdad?, para sancionar estas conductas, y vemos que sucede lo contrario, porque el porcentaje de casos que logran judicializarse es inferior al 4% de los casos de abusos policiales. Es lo que ustedes han comprobado, ¿verdad?, que sí ha habido abusos policiales. Efectivamente, es decir, en todos los casos que se comprueban abusos, por ejemplo, que son superiores, o la violación de derechos humanos, que son superiores al 70%, solo el 4% sigue de los casos que se concluyeron, ¿verdad?, en menos de un 4% se logran abrir procesos judiciales y se ignora, ¿verdad?, el final que tuvieron estos procesos. Por lo tanto, hay una impunidad de los abusos policiales, ¿verdad?, y la impunidad también tiene otras expresiones y alcanza a otras autoridades. Por ejemplo, en el ámbito político tenemos años de estar viendo el abuso de los bienes del Estado para las campañas del partido de gobierno. Te interrumpo un momento nada más, Mauro, porque tengo que darle espacio a los amigos que están llamando ya, los amigos oyentes y televidentes. Vamos a ir hablando del informe. Aló. 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 ¿Tenemos llamada o seguimos con Mauro? Sí, sigamos, Mauro. Me decías que en las campañas políticas también... Bueno, el abuso de los bienes del Estado, es decir, ¿por qué no logra, por ejemplo, merecer la atención
que debería de parte del Ministerio Público, porque el Ministerio Público está siendo instrumentalizado para un proyecto, ¿verdad? Que es el proyecto que lo que busca es que permanezca, que se perpetúe en el poder el presidente de Nicaragua. Ahora sí tenemos la llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Adelante. ¿Aló? Adelante. Bueno, si me estás escuchando, a veces hay mira, no voy a salirme tanto del tema en sí, porque esto tiene que ver también con derechos humanos, ¿verdad? Que es lo del waiver que está ahorita, pues, en boga. Esta situación se hubiera arreglado con el Tribunal de la Propiedad que se instituyó, donde participó el embajador que estaba entonces, no me acuerdo quién es, hace 10 años o 12, ¿verdad? No me acuerdo quién era. En la escogencia, incluso de los que iban a participar después en la oposición para ser magistrados o jueces, lo que sea. Ahí se hubiera arreglado. ¿Por qué? Porque vos vas al tribunal y la sentencia es la sentencia, que tiene su valor aquí y en cualquier otra parte. Pero como este ha sido un negocio redondo de los gobiernos, los mismos gobiernos, ellos mismos les ha interesado dilatar eso, yo no sé por qué. Pero eso se hubiese arreglado. Dentro de los tribunales, cualquiera va a hacer su reclamo de acuerdo con las leyes de Nicaragua. Nada tiene, claro, pero como te repito, ¿verdad? Y la verdad es la verdad, aquí nada se mueve sin la voluntad de dos personas, que ya ustedes saben quiénes son. Por eso es que este caso, la señora Amilca Granera no hace nada, porque no le han autorizado, ¿verdad? Y no estemos aquí con que, pues claro, yo entiendo que tu programa es fenomenal, porque nos ayuda, por lo menos a darte un poquito y a entender algunas cosas. Pero aquí no nos quebremos mucho la cabeza. Aquí la cuestión es que nada se mueve sin la voluntad de esos señores. Gracias por su participación. Tengo que cortarlo porque tengo que ir a la pausa comercial. Le agradezco la llamada, pero les pido una brevedad, porque el tiempo se nos hace demasiado corto y el informe tiene muchos elementos que todavía queremos seguir. Vamos a la pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte.
iguales ante la ley, a dignidad y derecho. No se discrimina a ninguna persona por su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política. Disfruta de Café con Vos. Pinta Pujos. Aquí estamos de regreso, cafeteros. Gracias por seguir en sintonía nuestra a través del canal de Noticias de Nicaragua, CDNN 23 y la red de radio. Saludos a quienes nos siguen también a través de www.cafeconvoz.org y a quienes están siempre en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Café con Voz Ni en Facebook y Café con Voz Ni en Twitter. Conversamos hoy con el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Mauro Ampie, sobre el informe Impunidad de las violaciones a los derechos civiles y políticos en Nicaragua 2007-2013. El amigo que llamó hablaba del derecho a la propiedad, el waiver, que es algo que nos sigue realmente afectando. Aquellos errores del pasado, yo lo decía en mi comentario, Mauro, siguen afectándonos y ustedes también registran casos como el caso de la familia García Toruño, que fue prácticamente confiscada. Efectivamente, el derecho de propiedad es un derecho que merece protección. Es un derecho reconocido tanto en la Constitución política como en los instrumentos internacionales, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en otros instrumentos. Y en ese sentido son errores de los gobiernos, del gobierno de la época de los 80, ¿verdad? Que definitivamente se han pagado, han tenido un alto precio. Sin embargo, es una de las características de la imprescriptibilidad, ¿verdad? De los derechos. Los derechos son imprescriptibles, por lo tanto, de todos los abusos que comete un gobierno tendrá que responder tarde o temprano su sucesor. Hay un punto que me llama la atención del informe, que es que aquí me encontré con el caso de Coperna también. El caso de Coperna es donde el secretario del Frente Sandinista muere a tiros después de que se dan las elecciones porque personas del otro partido estaban molestas y llegaron y lo mataron delante de su esposa. Es decir, para aquellos que podrían pensar que este informe solamente trae cosas relacionadas con que lo que le pasa con los liberales, el caso Nueva Guinea, el caso de Ciudad Darío, también están casos relacionados con los sandinistas en donde se reclama con la misma fuerza que se haga justicia y que no quede en impunidad. Efectivamente, es decir, son hechos que no deben quedar en la impunidad, independientemente. El tema de la víctima o la simpatía es un tema que no representa ninguna importancia para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que defiende los derechos sin distinción. Es decir, por lo tanto, vas a ver otros casos, es decir, de simpatizantes del Frente Sandinista que se mencionan en el informe, o de autoridades también de este partido que han sido víctimas de crímenes que no deben quedar en la impunidad. Y en ese sentido insistimos, ¿verdad? E identificamos también las causas de esta impunidad y las graves consecuencias que tiene para los derechos humanos. Veamos lo que piensan los ciudadanos sobre la impunidad y la justicia. Ana Laura Sequeira habló con la gente en la calle y esto fue lo que le respondieron. Café con Voz, el saborcito de la mañana. ¿Cómo valora la situación de los derechos humanos en Nicaragua? Está pésimo esto de los derechos humanos, está pésimo. Ahorita se le hizo una pregunta al oficial que está en la puerta y más bien como que era un perro bulldog el que estaba en la puerta. Los mordió a todos. Al señor lo aventó y le dijo que se quitara de ahí. Están violentados los derechos humanos. Porque yo miro muchas cosas que pues en mi caso pues todavía a mí no me lo han violentado, pero a la demás gente yo miro de que se está quejando mucho que le violentan sus derechos. Muy inoperante, porque los derechos humanos aquí no son, como te dijera yo, no son valorados. O sea que en realidad pues el país está en una situación de que tiene que ver mucho con los abusos, ¿me entiendes? Los abusos del gremio, ¿cómo te diría yo? Policial, gobernación, el ejército. En sí son violados de distintas formas, pues. De una o de otra manera siempre son violados los derechos de aquellas personas que se lo quitan, pues el derecho, como decir, el derecho de relación entre padre e hijo, ¿verdad? Aquí la situación de, o sea, el alguien que está resolviendo el problema
te quita el derecho. Pésima de viaje, porque aquí se violan todos los derechos humanos. Por ejemplo, yo tengo a mi señora aquí, me le han violado varios derechos humanos, que me le botan la ropa, la comida. Ya, aquí es una situación bien pésima de viaje. Aquí hay que buscar cómo reformar esta ley de los derechos humanos. Sobre los derechos humanos eso está por el suelo, porque lo que se refiere respecto a que la policía es bien, como decimos popularmente, es bien perra, ¿verdad? No le hacen caso a uno, hasta incluso a ellos les vale si uno es mujer, si uno es hombre, los avientan y todo así. Sí, ¿me entiende? Y incluso a los mismos reos los ven como que fueran unos perros de viaje, los maltratan, los golpean. Café con Voz, el saborcito de la mañana. Cafeteros y cafeteras, les aseguro que tratamos de encontrar una persona que dijera que estamos bien en derechos humanos y no fue posible. Qué triste, ¿verdad? Triste, y por eso es que la afirmación que hace el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos sobre que la impunidad se va convirtiendo en una metástasis o un cáncer que va haciendo metástasis en la sociedad, tiene hasta cierto punto la fuerza porque a mí me sorprendió cuando lo leí realmente, ¿verdad? Pero bueno, aquí está Mauro Ampie, que es el director ejecutivo del CENIT. La gente se pregunta, ¿cómo opera así la impunidad? ¿Cómo nace y cómo opera? ¿Cómo se va propagando? Bueno, es un fenómeno multicausal, ¿verdad? Sin embargo, hay una causa que está vinculada directamente con el proyecto político del presidente y en ese sentido la impunidad está muy vinculada con la falta de independencia de las autoridades judiciales, ¿verdad? Ese es un elemento que encontramos presente en la mayor parte de los casos, sobre todo aquellos que tienen cierta connotación política, ¿verdad? Pero también hay causas normativas que no son las principales en este caso, ¿verdad? Pero causas normativas, causas que están en las leyes, ¿verdad? Por ejemplo, la figura de la convalidación, por ejemplo, judicial de los actos de investigación que son violatorios de derechos humanos. Esa es una figura, es una posibilidad que la ley, el Código Procesal Penal le confiere a las autoridades una prerrogativa que es en detrimento de los derechos humanos y contribuye a la impunidad. También en ese sentido hay atenuantes, por ejemplo, que se aplican a veces en la sentencia, como el estado de arrebato. Hay muchos casos, pero podemos mencionar dos. El caso, por ejemplo, del Carrizo y el caso de Fátima Hernández. Por ejemplo, el primero fue el de Fátima Hernández y luego se retoma en el caso del Carrizo. Es decir, el estado de embriaguez como un atenuante, ¿verdad? Inaceptable y absurdo, ¿verdad? Y entonces, en base a eso, se determina una pena muy inferior. También la mala tipificación de un hecho, por ejemplo, es decir, estando frente a un asesinato, por ejemplo, el Ministerio Público lo califica como un homicidio, como sucedió en el caso del Carrizo. Es decir, son distintos factores, ¿verdad? Por ejemplo, el engavetar un expediente, como está sucediendo con el expediente de las organizaciones que reclaman la restitución del aborto terapéutico, o el caso del MRS, ¿verdad? Son casos que desde 2008, por ejemplo, tienen su expediente engavetado. O el caso del boleo, ¿verdad? Por ejemplo, que se da entre una institución que ejerce justicia y otra. Efectivamente, esa es otra modalidad, es decir, la policía, es decir, el Ministerio Público solicita a la policía que amplíe las investigaciones y la policía transcurre el tiempo, pasan años, ¿verdad? Y dice que no, la fiscalía no da los resultados. Y después la fiscalía de nuevo la policía y así vamos. Y efectivamente están las víctimas, es decir, reclamando justicia y van a veces, es decir, buscando recursos de donde no tienen para su pasaje de bus, ¿verdad? De un lado a otro, es decir, tenemos casos de negligencia médica que están reportados ahí en el informe, en los que definitivamente la perseverancia de las víctimas en su reclamo de justicia definitivamente que merece ser escuchada. Y el mejor caso de reflejo de boleo es el caso de Ocupa Ins, ¿verdad? Que lo han llevado de un lado para otro y seguimos esperando qué pasó con los responsables de la golpiza y de los robos. Tenemos una llamada telefónica. Adelante. Aló. Buenos días. En el caso que están hablando, considero de que pasan gobiernos y gobiernos y me pregunto yo si se dan cuenta realmente de los casos que no se han resuelto. O sea, los presidentes que pasan por Nicaragua deben de saber, pero también se quedan callados. Realmente no sé por qué es lo que pasa ahí, y lo que no se resuelven pues realmente son políticos fundamentalmente para que vean algunas cosas. Espero pues de que eso algún día cambie.
Está bien que se siga tocando el tema, porque pienso de que debemos de culturizarnos y de ser más transparentes en esta situación. Muchas gracias y muy buen día. Gracias por su llamada. Yo creo que los señalamientos a los gobiernos neoliberales también estuvieron ahí de parte de ustedes. Sí, efectivamente, desde el CENID cumplió 24 años y durante todos esos años ha estado del lado de las víctimas, y señalando los atropellos desde el poder, ¿verdad? Y contribuyendo, buscando incidir para que sean situaciones que no se repitan. Lamentablemente, en este tema de la impunidad, es un tema en el que todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? Hay que recordar que cuando se administra justicia correctamente se está disuadiendo a la sociedad para que no incurra en conductas que son gravísimas, y cuando no se administra justicia correctamente o cuando no se aplica la ley, en ese sentido se está animando, ¿verdad?, a la repetición de estos graves hechos. Por lo tanto, es indispensable que las autoridades y la sociedad en su conjunto se sensibilice más respecto de este tema y contribuyamos todos a erradicar la impunidad en Nicaragua. Ahora, hay otros casos que ustedes abordan en este informe Impunidad de las violaciones a los derechos civiles y políticos en Nicaragua 2007-2013, que tienen que ver, por ejemplo, con derechos civiles, derechos políticos, derechos a la libertad de prensa, por ejemplo, ¿verdad? Periodistas agredidos. Sí, hay un buen número de situaciones que están relacionadas a la impunidad de las violaciones, del derecho a la libre expresión, del derecho a informar, por ejemplo. Está ahí planteado, bueno, tu caso, ¿verdad? El caso de las amenazas que recibiste cuando estabas desarrollando una investigación, ¿verdad? En ese sentido, que involucraba autoridades del Consejo Supremo Electoral. Está el caso de la agresión a Iván Olivares, por ejemplo, y el caso, por ejemplo, de las agresiones al diario La Prensa, las agresiones reiteradas, ¿verdad? Y la obstaculización de la circulación del diario a la vista y paciencia de las autoridades. Pero hay otros casos que se dieron, encontró una actuación policial. Perdón que te interrumpa, Mauro, pero hay casos que yo creo que merecían también estar ahí, pues por un asunto de darle también siempre el equilibrio que uno quiere a estas cosas. Se dio el volcón de un vehículo de Canal 4 de parte de simpatizantes liberales en el 2008, cuando las elecciones municipales. También se dio una agresión contra un periodista de Radio Ya. O sea, hay otros casos que creo yo, pues, que tuvieron que haberlos incorporado, pues. Sí, a ver, bueno, desde la misma introducción pedimos disculpas a las víctimas de muchas violaciones de derechos humanos que no logramos mencionar. Es decir, en general, la referencia se hace a casos que el CENID conoció, ¿verdad? Y por lo tanto, no son casos que conocimos por la lectura de un diario, ¿verdad? Sino que llevamos a cabo unas gestiones. Que ustedes dieron acompañamiento. Es decir, le dimos acompañamiento, ¿verdad? En general. Y en ese sentido, por supuesto que el estudio, es decir, y la muestra, es una muestra la que tomamos, eso simplemente ilustrativa, ¿verdad? Es ilustrativa. Y por lo tanto no están todos, es decir, todos los casos señalados, no están todos los casos con la profundidad que habríamos deseado. Además, hay un elemento que es importante tenerlo en cuenta. Quisimos también que quedara en el documento el punto de vista de las víctimas, porque enriquece mucho un esfuerzo investigativo de esta naturaleza. Hay muchas entrevistas que están transcritas ahí. Así ¿verdad? Es, solamente para que los amigos televidentes y oyentes sepan, por cada caso que está referido hay un testimonio, ¿verdad?, de los familiares o de la persona que está involucrada, así que se profundiza un poco en qué pasó con tu caso, al final te respondieron, en qué quedó. Y en mi caso, cuando me preguntaron, me estaba leyendo, ¿verdad? Y efectivamente es lo que ha ocurrido hasta ahora. La policía nunca me ha dicho quién fue el responsable de la llamada telefónica amenazando, y apuestan casualmente a que se te olvide, ¿verdad? A que se te olvide. Para mí no se me ha olvidado ni se me va a olvidar nunca, ¿verdad?, el hecho. Pero sí, sigo esperando que haya algún tipo de informe conclusivo que diga, mira, Luis, no pudimos dar con quien hizo la llamada, lo sentimos mucho, pues somos incapaces de hacerlo o no podemos hacerlo. Tenemos la llamada telefónica. ¿Aló? Sí, yo quería participar porque quiero preguntarle al doctor Astié, a Mauro, que si no es abuso de autoridad o no es
complacencia de parte del gobierno que los empleados públicos hasta hoy no estén recibiendo sus prestaciones sociales. Esa es mi pregunta. Gracias por su llamada. Tenemos otra llamada telefónica. ¿Aló? Sus prestaciones. Sí. Pues sabes que... ¿Aló? Buenos días. Sí. Está bonito, está bien, ¿verdad? Que ustedes defienden los derechos humanos de todos los nicaragüenses, ¿verdad? Pero me preocupa de que se están yendo mucho por la parte política y hay algo que todos hemos olvidado. Y son los reos que tienen orden de libertad y que están detenidos ahí en el Ministerio de Gobernación. Son como 700 casos, escúcheme bien, 700 casos, que no los dejan libres porque ellos lo van a revisar. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué existe la Corte Suprema? Si ya un juez da una orden de libertad es porque el reo debe de ir libre. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Gobernación revisando? No entiendo. 700 casos. Ahí está la gente haciendo gastar a su familia, haciendo gastar lo que no tienen, yendo a dejarles comida, visitando a sus reos, gente que ya tiene orden de libertad. Muchas gracias. ¿Por qué no? Gracias por su llamada. Las prestaciones sociales ha sido un reclamo constante, lo que decía el amigo, y lo que dice la oyente o televidente todavía es más grave, el tema de la retardación de justicia para quienes tienen orden de libertad. Sí, en el caso de la falta de pago, de cumplimiento de la obligación de pagar las prestaciones sociales a trabajadores despedidos del Estado, es una situación que se menciona en la investigación, es una situación en la que existe impunidad, ¿verdad? Y esta impunidad existe por la falta de independencia de las autoridades. Las autoridades, tanto el Ministerio del Trabajo como las autoridades judiciales, no tratan a las partes con la igualdad que deben tratar cuando de por medio la otra parte representada es el Estado. Es un conflicto. Y la problemática de la falta de cumplimiento de las órdenes de libertad es una problemática que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha denunciado a nivel nacional y a nivel internacional. Definitivamente es una violación grave de derechos humanos. Ninguna persona debería estar un segundo más detenida una vez que ya se ha dictado la orden de libertad. Esa es una detención ilegal y en ese sentido es una situación que también se refleja en la investigación. Esto es grave además porque la garantía de la exhibición personal no está teniendo el resultado que debería tener, ¿verdad? Y en ese sentido vemos que este problema tan relevante no es tratado como debería serlo por las autoridades, ¿verdad? Y no se resguarda, no se protege el derecho a la libertad personal, que es un derecho tan importante. Antes de que te vayas, porque estamos terminando, el tema del caso de los que están siendo acusados por la masacre del 19 de julio, hasta este momento el CENIT considera que la acusación es inconsistente porque las pruebas presentadas no tienen ningún peso. Sí, hay violaciones claras también al debido proceso, es decir, no se ha permitido que las personas que están siendo señaladas se reúnan privadamente con sus abogados, no se le ha brindado información a los familiares, en ciertos casos que el CENID ha conocido y documentado, estamos hablando ya de desapariciones porque las autoridades no dan cuenta del paradero de estas personas, de que los tienen, ¿verdad? Y que están investigando. Hay otros casos en los que ya, bueno, hay una audiencia que se desarrolló, hay una fecha que ya se ha establecido. Sin embargo, hay violaciones al debido proceso y las garantías del debido proceso son garantías fundamentales y que deben ser respetadas en todos los casos, ¿verdad? Independientemente de cuál haya sido la gravedad del delito que presuntamente se cometió, ¿verdad? Por lo tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos está dando acompañamiento a estos casos y está pues haciendo lo propio. Tenemos la última llamada para luego... No, ya no. Ok, bien. ¿Tus conclusiones, Mauro? Bueno, la impunidad efectivamente se ha instalado en Nicaragua y tanto las autoridades como la sociedad debemos hacer lo propio para combatirla porque afecta y daña la convivencia social y es una amenaza para la paz social. Es decir, cuando no se imparte justicia,
el ciudadano puede pensar en hacer justicia por su propia mano, puede pensarse en otros recursos, es decir, hay un daño económico, hay un daño psicológico, hay un doble agravio, ¿verdad? No solamente se recibió el agravio de la violación de derechos humanos, sino que también quien debía administrar justicia no lo hizo como estaba obligado. Y por lo tanto, debemos contribuir todos y todas a erradicar la impunidad en Nicaragua. Gracias, Mauro Copie, director ejecutivo del CENIT. Acá nos regala un par de ejemplares para que lo distribuyamos entre los amigos de Café con Voz, dice, entre el equipo de Café con Voz. Se los vamos a dar a nuestros miembros y seguramente les recomiendo a ustedes, amigos televidentes, que lo busquen. Es un buen informe que tiene muchos datos interesantes. Está disponible en nuestra web. Está disponible en la web del CENIT. Usted puede entrar a www.cenit.org. Ahí lo pueden ustedes accesar. Lo pueden bajar y pueden tenerlo en su computador, ¿verdad? A los amigos televidentes oyentes, siempre llamen antes de las 7:50. Porque si llaman después, difícilmente vamos a dejar entrar una llamada porque ya estamos contra el tiempo. Ustedes quieren expresarse, quieren preguntar y quieren emitir su opinión, pero háganlo siempre antes de las 7:50. Si no, difícilmente les dejamos entrar una llamada porque ya nuestro invitado o invitada ya está llegando a sus conclusiones y nosotros tenemos que irnos. Gracias por habernos sintonizado, amigos televidentes y oyentes. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta.